Amigos, ya estamos en la charla viral. Gracias por estar aquí con nosotros en la pizarra digital. El tema de hoy es bastante interesante, Noé. Hay una parte que tenemos que estudiar que son las famosas fake news, estas falsas noticias que también pues existen en este mundo informativo, Noé. Es muy fácil hoy en día pues toparnos con alguna información falsa. Sí, así es. Entonces, pues hemos pensado en este tema para compartirlo aquí en la pizarra digital ahora. Para ello hemos invitado al doctor Arturo Chacón, profesor investigador de nuestra universidad. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Empezaríamos quizá con el ABC, ¿no? ¿Qué son las fake news o cómo las catalogas tú? Mira, la verdad es que las noticias falsas no es necesariamente una novedad. Se trata de una situación que ha ocurrido en el periodismo a lo largo del tiempo que se ha desarrollado el periodismo. Es una forma de vender también información, tiene un sentido. Hay que recordar que los periodistas somos productores de información, productores de contenido. Entonces el periodismo pues, no deja de ser una empresa que vende un servicio, en este caso es la información, y que desde luego entendemos que se debe sustentar en los pilares que se conocen como la rapidez, la veracidad, el ser objetivo, varios pilares. Entonces las fake news pues vienen a sumarse sobre todo a un fenómeno en el que ya el vehículo básicamente es el internet y en particular las redes sociales. Entonces las noticias falsas pues podemos interpretarlas como un círculo vicioso que depende de los que lo distribuyen y también de quien lo consume. Entonces ese es uno de los grandes problemas en este caso que con la situación de lo masivo que se han generado las redes sociales es en la misma función en que las fake news pues han destacado, se han viralizado, como lo has mencionado, y en este caso, pues contestando en particular a tu pregunta, las fake news es información exagerada o falsa totalmente con la intención de manipular lo que puede ser la imagen o lo que la gente puede pensar en función en específico de una información. Entonces es información manipulada, es información falsa, es información que está totalmente desvirtuada de la realidad y que tiene o que carece de un marco periodístico, ¿no? Podemos catalogar que cualquier error que se cometa al comunicar algo ya se considera como una fake news, o si hay una diferencia en este sentido. Sin duda hay una diferencia catastrófica. Me refiero a que el carácter o el objetivo de una fake news es totalmente diferente. No tiene el carácter de informar, sino de desinformar y de desvirtuar la información. Entonces, no creo que pudiera tratarse específicamente de un periodista que redacta o hace una fake news, digamos que por el error. Entonces, podría ser que ciertamente haya, por ejemplo, un error de dedo, una información no confirmada y que ciertamente haya una diferencia o haya también una mala información, pero no específicamente con el carácter que conocemos de las fake news, en donde en este caso aparecen dos elementos fundamentales. El usuario de las redes sociales, que es el que la consume primero, porque la lee, la cree e inmediatamente la reproduce, la comparte. Ese es el gran peligro o la forma en la que se viraliza estos contenidos. La gente lo consume, lo cree y lo comparte de manera inmediata. Este tipo de información también existía, sobre todo en los tabloides que tienen esa perspectiva más sensacionalista, en donde exageraban una noticia o simplemente la inventaban, porque sí llegó a ser el caso de algunos periódicos que con la finalidad de vender, de ganar reflectores, inventaban una información y después lo reconocían, pero finalmente ya habían vendido, ¿no? Comentas dos cosas que son muy interesantes. El que siempre han existido a través de estos tabloides sensacionalistas de hace mucho tiempo y que ahora encuentran esta forma de potencializarse a través de las redes sociales, o sea que adquiere este término de la viralidad. No sé qué opinas. No, hablar de viral a mí realmente me suena complejo porque hasta la fecha no hay una definición como tal. Es decir, en qué momento realmente podemos considerar que algo, que una información, que un contenido se puede pensar como viral. Es decir, 1 millón, 2 millones de reproducciones o más. Entonces, a partir de tantos miles, de pronto los medios de comunicación suelen estar considerando como algo viral. Pero independientemente de eso, ese binomio es peligroso. En algunos estudios, pues refieren que la cantidad de mexicanos que están utilizando las redes sociales es muy alto. Básicamente todos los adultos tienen no solo una red social, sino varias.
Entonces hay que recordar que el vehículo ideal para transmitir este tipo de información es justamente las redes sociales. Entonces, básicamente, una fake news es darle valor a un hecho que no está confirmado, ¿no? Y lo que hacen es que juegan con las emociones. Por ejemplo, cuando entramos en este punto de la cuarentena, el confinamiento, hay varias combinaciones que se formulan. El miedo que estábamos viviendo a través también un poco de los medios por tanta información, y que ese exceso de información nos puede llevar también a considerar este término que ahora es bastante común, que se le llama infodemia, y que está compuesto pues de dos palabras, ¿no? La información y la demia, como una pandemia, como una epidemia, en donde ahora tenemos un exceso de información al alcance de todos por la vía de las redes sociales. Entonces, en ese sentido, hay tanta información que la gente está compartiendo sin tomarse un momento para saber si hay una fuente, si realmente se trata de un hecho confirmado, o inclusive si la información ha sido generada por un medio de comunicación y sin consultarlo la gente está constantemente compartiendo información que aparentemente es de interés, pero que al final, si nosotros nos diéramos a la tarea de revisar los contenidos, ciertamente son inventados, ¿no? ¿Qué repercusiones podemos detectar o conocer gracias a la mala información? La verdad es grave porque atenta mucho a la democracia y a la manipulación de lo que puede pensar la gente. En el caso de las fake news, han tenido ya resultados e impactos catastróficos en la política, ¿no? Se habla desde luego de un impacto que tuvo muy severo en las elecciones pasadas de Donald Trump, ¿no? Del presidente de Estados Unidos. Se habla por ahí también de cómo afectaron en el primer periodo, sobre todo la imagen pública, por ejemplo, de Hillary Clinton, en donde la información tiende a desvirtuar. Entonces, uno de los peligros de las noticias falsas es que la gente, mientras lo lee, lo está reproduciendo. Entonces es bastante grave, sobre todo porque atenta a la democracia. Lo que es un hecho es que estamos expuestos ahora a información abundante en cualquier plataforma. Ya no nada más es la prensa escrita o la radio mientras vamos al trabajo, la casa, internet, redes sociales. ¿Cómo crees tú que podríamos hacer como este ojo más crítico, más analítico, consultar fuentes, comparar datos? ¿Tú qué recomendarías al respecto? En el caso de México realmente va a ser una labor, significa un reto complejo, porque el internet es un medio que está cada vez más al alcance de todas las personas, adolescentes, ahora niños. Entonces, la fórmula sería generar o buscar cómo que la gente tenga una mayor conciencia, de modo que no crea todo lo que inmediatamente consume. Y entonces la verdad es de que una vez es simple, sí podría ser que la persona identifique los titulares, que pueda ver más o menos la redacción en donde considere o pueda encontrar que hay una cita textual, que hay una fuente, y además pues también es importante que considere la procedencia, de qué medio viene. Esa sería una de las posibilidades, pero quizá la más importante sería un método de educación que venga desde la escuela, que venga desde la primaria, desde la secundaria, en donde así como nos daban educación vocacional o cualquier otra asignatura, también deberíamos de tener asignaturas especializadas para enseñarle a los alumnos cómo distinguir precisamente de este tipo de contenidos, y esperaríamos que en un futuro muy cercano haya legislación al respecto para que podamos tener una educación sobre cómo hacer el uso precisamente del internet, porque no solo las fake news representan un grave peligro, ¿no? Hay otros peligros muy, muy graves que también atentan contra la seguridad de las personas, y que el vehículo es el internet. Hablando en ese punto o estando en ese punto, ¿no se pudiera también confundir o no se pudiera argumentar que ese tipo de auditoría sea una prohibición o coartar simplemente la libertad de expresión? Definitivamente sí, nos metemos ahí en un tema de debate, porque por un lado hay una gran cantidad de personas y activistas que mencionan y argumentan pues que el internet debe permanecer tal y como está, como un medio muy libre. En la medida en la que se pueda coartar a la posibilidad de la expresión, inmediatamente ya se va a considerar como un atentado. Sí ha habido varios intentos de tener una legislación, pero sobre todo más enfocados a ciberdelitos muy específicos, ¿no? Cuando se trata del robo de la identidad, o en específico cuando se ha tratado del mal uso de información privilegiada, en este caso de fotografías de personas que sin el permiso pues han sido compartidas. Tratar el asunto del internet y de cómo debiera ser mediado o controlado, creo que sí va a ser un problema grave para nuestros diputados, y que todavía pues estará sobre la mesa por mucho tiempo, porque va a ser un estira y afloje
bastante complejo. ¿Tú crees que en este contexto en el que estamos ahorita se alcance a realizar un periodismo honesto, ético? ¿Tú cómo ves el contexto del periodismo actual? Pues mira, afortunadamente considero que hay avances por la profesionalización de muchos periodistas que constantemente se han dado a la tarea de capacitarse continuamente y no quedarse simplemente con el trabajo de campo que habían realizado, con la experiencia que han acumulado por el tiempo. Otra de las cuestiones también es que veo que hay una tendencia de los gobiernos cada vez más a ir pagando menos por concepto de publicidad a los medios, lo que es significativo porque entonces estos medios para sobrevivir tienen que buscar realmente subsidios o en este caso las ventas, ¿no? Por medio de la publicidad, pero publicidad real, no por subvenciones que la verdad es que las arrastramos desde la época de Porfirio Díaz. Entonces, en ese sentido creo que hay avances. El periodismo sigue siendo un trabajo hasta cierto punto en donde hay ese proceso de abstracción, en donde hay cierto grado de subjetividad por parte de, si no del periodista, del medio, que finalmente son empresas. Entonces, pues hay una tendencia nueva de lo que se le llama el periodismo independiente, en donde están accediendo a fondos por medio de organizaciones civiles, de empresas totalmente ajenas a la política, y que eso ciertamente viene a inyectar pues bríos positivos para el periodismo que se está haciendo, pero al final de cuentas el periodismo es un negocio de la información y entonces pues sí, se tiende de pronto a tomar esos trucos, esos malos ejercicios que dan como resultado un ejercicio indebido del periodismo y que rompe con la ética de lo que debiera ser. El panorama es que ha mejorado, pero ciertamente hay retos todavía muy complejos que México tiene que ir librando un poco y que van de la mano con la democracia, con la credibilidad de las instituciones, con la administración de la justicia, con la impunidad, con la corrupción. Y bueno, si vemos así el contexto general, sí queda mucho trabajo, ¿no? Bueno, doctor, pues queremos agradecerle que nos haya brindado su tiempo para platicar de puntos esenciales de esta actualidad digital, de esta actualidad pues que recibe mucha información. Le agradecemos su tiempo y su conocimiento. Gracias a todos aquellos que nos concedieron estos minutos de su tiempo y bueno, pues quedo a la disposición ahí para seguir platicando de otros temas. Gracias, doctor. Hasta luego. Pues continuamos con más aquí en La Pizarra Digital.